La tormenta tropical Nana se dirige en este preciso momento hacia Belice. Viaja con vientos máximos sostenidos de 112 kilómetros por hora, según el Centro Nacional de Huracanes. Está casi convertida en un huracán categoría 1. En este video les voy a mostrar toda su trayectoria por su transcurso por el norte de Honduras, por el centro de Belice, por el norte de Guatemala y cuando llegue al sur de México. Pónganle mucha atención a las siguientes informaciones que les voy a mostrar en este video, que son de interés para cada uno de ustedes, para que estén bien precavidos en cada una de sus localidades. Como podemos observar, la trayectoria de esta tormenta tropical Nana, todo nos indica de que hay muchas posibilidades que puede estar convirtiéndose en huracán categoría 1 justo antes de hacer contacto con la costa este de Belice. Fíjense en las imágenes que les muestro en pantalla, como nos marca esta zona en rojo y esas zonas en morado y rosado fucsia. Eso nos indica de que esta área es la que tiene más posibilidades de impacto de huracán categoría 1. Todo depende de si esta tormenta tropical Nana mantiene su trayectoria y aumenta la velocidad de sus vientos, porque para llegar a ser huracán categoría 1 es necesario que llegue a vientos máximos sostenidos de 119 kilómetros por hora. Y en este momento, cuando vemos que está justo al este de la costa de Belice, lleva vientos máximos sostenidos de 112 kilómetros por hora. Estaría de esperar su desarrollo en esta tarde y la noche para ver qué sucede con esta tormenta tropical Nana, si se convierte en huracán en las aguas cálidas del Mar Caribe. Todo nos indica que justo después de hacer contacto y entrar a la tierra de Belice, irá bajando la categoría de sus vientos hasta hacer contacto con la parte sur de México, donde será convertida en una depresión tropical. Podemos observar en las imágenes que les muestro en pantalla más claramente que esta tormenta tropical Nana atravesará justo el centro de Belice, la parte norte de Guatemala y parte de la costa norte de Honduras. Aunque no representa un peligro para Honduras, pero sí producirá marejadas un poco altas. Por lo tanto, deben estar atentos las embarcaciones en Honduras. Ya para el próximo día estará entrando a la región de México. Específicamente tenemos una alerta para Chiapas, donde deben estar bien atentos sobre la trayectoria de esta tormenta tropical Nana. Si nos acercamos un poco más para hacer un pronóstico claro de las regiones que deben estar atentos tanto en México, en Guatemala, Belice y Honduras, vemos claramente que estas regiones para el día de hoy, de Puerto Cortés en Honduras, Telac, La Ceiba, Trujillo y El Limón, deben estar atentos al desarrollo de esta tormenta tropical. Ya para esta noche, en la madrugada, deben estar bien atentos en esta parte de Belice, en las regiones de Belmopán, La Democracia, San Ignacio y toda la costa este de Belice. Miren cómo está marcada en rojo, porque es la zona donde se va a sentir más el impacto en esta noche y la madrugada del día de hoy. Ya para el día de mañana tendrían que estar bien alerta en estas zonas de México, como el Parque Natural de los Montes Azules, Comitán de Domínguez, La Trinitaria, San Cristóbal de las Casas y toda esta región de Chiapas, que deben estar bien precavidos y tomar las precauciones del lugar antes los efectos que puede estar dejando esta tormenta tropical Nana. Y también para la parte de Guatemala tenemos específicamente Ixcán, San Mateo de Ixtatán, Varillas, la región de Chisec y Fray Bartolomé de las Casas. Se espera
que esta tormenta tropical Nana cause algunas inundaciones en estas zonas que le he mencionado con anterioridad. También están sintiéndose algunos efectos en la parte sureste de México, como en Yucatán, en Campeche y en todas esas regiones de la costa suroeste de México. También deben estar bien precavidos ante cualquier inundaciones por las precipitaciones que van a estar ocurriendo en todos estos días.